Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy miércoles 17 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos urge a sumar esfuerzos contra la violencia hacia la mujer. En otros asuntos veremos que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos participa en pláticas de prevención del embarazo a adolescentes. En otras noticias, lanzan campaña para pedir a México y Estados Unidos control del tráfico de armas. Y en otra información veremos que comienza en Argentina la Semana de los Pueblos Originarios. Y hoy no se puede perder nuestra cápsula Derechos Humanos en la web con mi compañero Aldo Núñez. Esto y más lo veremos en tan solo unos segundos. Quédese con nosotros. Iniciamos con información de derecho humanista a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno y la sociedad en general deben sumar sus esfuerzos y capacidades para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres y crear también una cultura de la denuncia que permita prevenir las violaciones a los derechos humanos de este sector de nuestra población. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Nacional señaló que intensifica sus esfuerzos para poder prevenir, denunciar, sancionar y eliminar el maltrato de que son víctimas las mujeres. Bueno, vale la pena destacar que según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en nuestro país, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia de su pareja. 4 de cada 10 de ellas han sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida y 6 de cada 10 han sido víctimas de violencia en alguna ocasión. El 60% de las quejas que se presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora corresponden a abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública por parte de elementos policíacos estatales y municipales. Así lo informó el ombudsman Raúl Arturo Ramírez Ramírez. Además, el presidente de la comisión informó que ese 60% se conforma de quejas interpuestas en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Agua Prieta. Indicó también que de alrededor de 40 quejas mensuales que se registran en la comisión por dichas acciones, generalmente solo 10 resultan ser situaciones en las que realmente los agentes policíacos violan los derechos del ciudadano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí inició de oficio una investigación del caso de los 4 jóvenes desaparecidos desde el año 2009 para hacer las primeras diligencias con la Procuraduría General de Justicia en aquel estado. Así lo dio a conocer el director de Gestión, Canalización y Quejas de la Comisión, Pablo Loredo, quien explicó que la investigación se inicia en 2 vertientes. Una, como expediente de pesquisa para poder potenciar la búsqueda de los jóvenes, pero además como expediente de queja por la probable responsabilidad y la dilación de la Procuraduría General de Justicia en el estado de San Luis Potosí. En lo que va de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha realizado 40 visitas a 40 centros de readaptación social, en donde otorgaron 224 asesorías jurídicas tanto a los reclusos como a sus familiares. Alfredo Moreno Pérez, jefe del Departamento de Supervisión al Sistema Penitenciario del Organismo de Derecho Humanista, indicó que estas visitas se hacen con la mera finalidad de poder prevenir los abusos y violaciones a los derechos humanos de los reos. Informó también que la Comisión de Derechos Humanos realiza visitas de supervisión tanto a cárceles municipales como comandancias para verificar, entre otras cosas, que se cumplan verdaderamente las condiciones de las galeras y que los servidores públicos se manejen conforme a los protocolos y procedimientos establecidos en la ley.
La Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Nayarit y la Comisión Nacional, en coordinación con instituciones médicas y educativas del sector salud, llevaron a cabo este lunes la conferencia denominada Reforma Constitucional, Derechos Humanos y VIH y SIDA, donde se abordó el respeto a los derechos básicos de personas que viven con esta enfermedad. Durante el acto de apertura realizado en el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ombudsman Huicot Rivas Álvarez se congratuló por la conjunción de los esfuerzos que tanto el organismo a su cargo y las instituciones de salud están realizando en conjunto para la promoción, la difusión y la capacitación en temas tan sensibles como lo son la salud. Además, el ombudsman hizo un llamado a los representantes de las diversas instituciones de salud para fortalecer los mecanismos de prevención y atención en el estado de Nayarit. Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en coordinación con la Regiduría de Equidad de Género del Ayuntamiento de Cuernavaca, dieron inicio a las pláticas de prevención del embarazo adolescente, llevado a cabo en la Escuela Secundaria Técnica número 1, Internado Palmira. Durante su participación, la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, enfatizó que la comisión a su cargo, mediante el área de capacitación y divulgación, lleva a cabo conferencias enfocadas al correcto uso de anticonceptivos, consecuencias y repercusiones que pueden acarrear las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Además, detalló que según las estadísticas del INEGI en el estado de Morelos, anualmente existen 118.300 mujeres menores de 20 años embarazadas, de las cuales la mayoría son madres solteras. Una recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí fue enviada a la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado contra 2 elementos que, al ejecutar una orden de aprehensión en contra de una ama de casa en Río Verde, presuntamente la golpearon y abusaron sexualmente. La recomendación enviada el 26 de marzo del año en curso a la Policía Ministerial por abuso sexual recomienda que se investigue su responsabilidad y por ende la reparación del daño, y a la mujer afectada se le canalice al Centro de Atención a Víctimas del Delito para que ella pueda ser atendida de manera psicológica por personal especializado y además se le pueda brindar la atención en terapias hasta su total restablecimiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en nuestro país cada día se inician 7 expedientes de denuncia por violaciones a derechos humanos de menores. El organismo ha precisado que en los últimos 6 años las quejas aumentaron en un 200%, lo que convierte a las niñas y niños de México en la población más vulnerable de nuestro país. Las violaciones más frecuentes provienen de la familia y en la escuela, donde las y los menores son víctimas de abandono, maltrato físico, psicológico e incluso sexual. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel nacional. Ahora es momento de ir a la sección Derechos Humanos en la web, a cargo de mi compañero Aldo Núñez, quien hoy nos hablará de los defensores de derechos humanos. Quédese con nosotros, no se despegue de su pantalla. ¿Sabes por qué es importante para la sociedad en general el trabajo de las y los defensores de derechos humanos? Es porque sin ellas y ellos muchas injusticias quedarían sin conocerse. Ellos dan voz a quienes no son escuchados, vigilan que se cumplan los derechos humanos, promueven el Estado de Derecho y defienden los derechos de las víctimas. El día de hoy, en Derechos Humanos en la web, te compartimos algunos datos sobre la campaña de la ONU denominada Declárate, que promueve la defensa de quienes defienden los derechos humanos. Así podrás involucrarte y ayudar a que más personas vean el video promocional y se declaren a favor de las defensoras y de los defensores de los derechos humanos. Yo me declaro defensor de quienes no defienden. Tú también hazlo. Entra a www.yomedeclaro.org y comparte este video con tantas personas sea posible. Vamos a verlo.
Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Si las y los defensores de derechos humanos tienen que defenderse a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Yo Me Declaro y menciona @informatv_DHNet. Nos vemos en la próxima emisión de Derechos Humanos en la Web. Es tiempo de conocer las noticias más relevantes en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Amnistía Internacional y el Museo Memoria y Tolerancia lanzaron este lunes en México un movimiento en las redes sociales para exigir a los gobiernos de México y Estados Unidos medidas que permitan controlar el alarmante tráfico de armas de asalto. La campaña Postea por la Paz busca que las y los mexicanos firmen una petición para hacer visible el costo social en México del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos y el impacto de las exportaciones de armas del vecino país, con graves violaciones a los derechos humanos. Al firmar con el hashtag o etiqueta Adiós a las armas en Twitter o publicándolo en Facebook, las personas se unen a este movimiento Postea por la Paz, que culminará con una marcha virtual el próximo 29 de abril. La Defensoría del Pueblo en Lima, Perú, supervisó durante los días 21 y 22 de marzo pasado las condiciones del vertimiento de aguas residuales en la ciudad de Chiclayo y constató que los pobladores deben afrontar los anegos constantes de calles con aguas que se sirven de las redes de alcantarillado de la empresa Epsel, las cuales colapsan debido a su antigüedad. Por su parte, Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señaló que desde el año 2010 esta empresa Epsel ha tramitado el financiamiento para la ejecución de las obras de renovación de estas redes de alcantarillado, pero dijo que hasta la fecha no se ha aprobado, situación que afecta al establecimiento de medidas que ayuden a resolver el problema que afecta a distintos sectores de Chiclayo. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomienda la renovación del alcantarillado para evitar daños a la salud y la contaminación.
Una delegación de la Corte Penal Internacional inició este lunes una visita oficial de 5 días a Colombia para hacer un seguimiento al análisis que este organismo inició en el año 2004 sobre la situación de la justicia y los derechos humanos en este país. La delegación, que llegó el pasado domingo a Bogotá, comenzó su agenda con una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín. A lo largo de esta semana, la misión mantendrá otros encuentros con representantes de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También estará con representantes del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación. El juicio de 79 policías militares por la muerte de 111 prisioneros en el año de 1992, la mayor tragedia carcelaria en la historia de Brasil, fue reanudado este lunes, una semana después de ser aplazado por el malestar de un miembro del jurado. Una portavoz del Tribunal de Barra Funda, al oeste de Sao Paulo, donde se lleva a cabo este juicio, dijo este lunes a la Agencia de Naciones Unidas que el proceso recomenzó con la selección de un nuevo jurado de 7 integrantes seleccionados entre 50 candidatos. El juicio por la masacre de Carandiru fue dividido en 4 partes, cada una de las cuales corresponden a las muertes ocurridas en cada piso de esta prisión de Sao Paulo el 2 de octubre, como ya lo dije antes, en el año de 1992, en un operativo policial para contener una riña entre presos que desembocó en una rebelión. Bien, esto está en materia de derechos humanos a nivel de Iberoamérica, pero aún falta más información, no se despegue de su pantalla. Agradecemos que se encuentre una vez más con nosotros en este momento. Vamos a conocer lo que sucede a nivel internacional. La Corte Europea de Derechos Humanos se opuso este martes a la extradición hacia Estados Unidos de Norteamérica de Aaron Haustadt, acusado de terrorismo e internado por esquizofrenia en un hospital de Gran Bretaña. La Corte estimó que su probable encarcelación en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos podría exacerbar su esquizofrenia. Recordemos que Aaron Rashid Aswad, de 39 años de edad, fue detenido en agosto del año 2005 en Gran Bretaña a pedido de Estados Unidos. Aswad fue inculpado por la justicia estadounidense de complicidad con Abu Hamza, ex imán de la mezquita de Finsbury Park. Es acusado de complicidad con un proyecto de instalación de un campo de entrenamiento yihadista en Oregón, Estados Unidos. A partir de este lunes, la provincia argentina Salta se realizarán diferentes actividades organizadas por la Subsecretaría de Pueblos Originarios del Ministerio de Derechos Humanos, que culminarán con la conmemoración del Día del Aborigen Americano, dando inicio así a la Semana de los Pueblos Indígenas, por lo cual se realizarán actividades en el Centro Cultural América de Mitre 23 con homenajes, charlas y cursos de distintas temáticas como lo son la educación bilingüe, el rol de la mujer indígena, la mediación comunitaria, entre otros. Todas estas actividades programadas concluirán con un acto en la Plaza 9 de Julio el día 19 de abril, fecha que fue instituida por recomendación del primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en el año de 1940 en México. En otros asuntos, más de 165 millones de niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica en el mundo, lo que afecta a su desarrollo cognitivo y social. Pero UNICEF ha asegurado que la lucha contra este problema está logrando ya verdaderos progresos. Así lo ha reflejado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en un informe publicado este lunes en Dublín, en el que resalta que el progreso acelerado para mejorar la nutrición infantil es además posible y necesario.
Cabe destacar que este estudio revela que la desnutrición crónica ha disminuido a un 36% en estos últimos 20 años. La Organización de Naciones Unidas anunció este martes que ya se encuentra lista para asistir a los damnificados por el terremoto de 7.8 grados en la escala abierta de Richter, que sacudió este martes la provincia de Sistán, Baluchistán, allá en Irán. Esta disposición fue expresada por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras haber conocido la intensidad de este temblor que ocasionó más de medio centenar de muertes en ese país y una decena en Pakistán. La Agencia de Naciones Unidas indicó que mantiene ya un monitoreo constante sobre la situación y está en contacto con las autoridades del gobierno iraní para responder a cualquier ayuda que solicite. Siria firmó este lunes con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia un convenio para rehabilitar los sistemas de acueducto y el saneamiento de líquidos residuales en sus ciudades por un monto de $9.350.000. El acuerdo lo firmaron en Damasco el ministro de Recursos Hídricos Bassam Hanna y el representante de UNICEF en aquel país, Youssef Abed Al-Jalil. Hanna estimó que la colaboración con el organismo internacional permitirá disponer de fondos necesarios para poder efectuar las reparaciones de las tuberías y de las plantas potabilizadoras, lo cual permitirá hacer llegar el agua potable a la ciudadanía. Por su parte, el representante de UNICEF se refirió a las 600 toneladas de cloro que este organismo ya ha donado al Ministerio de Recursos Hídricos para el tratamiento del vital líquido en todas y cada una de las provincias. En otra información, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF confirmaron ya un plan conjunto para poder reducir en 2 millones el número de menores de 5 años que mueren cada año. Y recordemos que cada año son unos 6.9 millones de niños los que mueren, esto como consecuencia de neumonía y diarrea, las enfermedades que más víctimas cobra en todo el planeta entre la infancia. En un nuevo plan de acción, los dos organismos mundiales intentarán poder reducir para el año 2025 el 75% de los afectados por ambas enfermedades y reducir por lo menos a 3 muertos por cada 1.000 nacidos el número de víctimas de neumonía y a 1 por cada 1.000 el de víctimas de la diarrea. La violencia y la falta de recursos económicos, entre otras razones, imposibilitan que 6 millones de niñas y niños y jóvenes mexicanos de entre 6 y 17 años de edad no puedan acudir a la escuela. Así lo informó Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, durante la inauguración del primer encuentro nacional denominado Hacia una política de educación comunitaria para la inclusión social, la cual fue organizada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, conocido como CONAFE. De acuerdo con la representante de UNICEF, además de la violencia y la falta de recursos económicos para la vestimenta y la alimentación, las y los menores están fuera de la escuela por la lejanía de los centros escolares y por la falta de pertinencia cultural en los contenidos educativos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó de violencia sin sentido las explosiones ocurridas este pasado lunes cerca de la meta del maratón de Boston, que causaron la muerte de al menos 3 personas y más de 100 heridos. En un acto en la sede de Naciones Unidas para recordar el genocidio en Ruanda, Ban Ki-moon consideró que los ataques son más desconcertantes debido a que ocurrieron en un acto conocido por reunir a mucha gente del mundo en un espíritu de armonía y compañerismo. Por su parte, el titular de Naciones Unidas expresó sus condolencias para las familias de las víctimas y para los heridos, a los que les deseó una pronta recuperación. La Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires, Argentina, convocó a todos los alumnos de secundaria de la provincia La Plata a participar en un concurso de microrrelatos digitales bajo la temática Derechos Humanos y Dictadura.
La participación es de carácter individual y el argumento del microrrelato podrá tener una extensión máxima de 100 palabras. El contenido temático puede estar vinculado a los temas dictadura y represión, dictadura y censura, dictadura y Malvinas, dictadura en mi pueblo o ciudad, memoria, verdad y justicia. Quienes deseen participar deberán enviar por correo electrónico el microrrelato hasta este próximo 28 de junio en un archivo adjunto, escrito en un documento de Word con tipografía Arial tamaño 12. La página donde usted lo puede enviar es convocatoria.micros@gmail.com. Y bien, de esta forma damos por terminado nuestro noticiero Derecho Humanista Informa TV. Lo esperamos mañana con más información.